Una vez más, Dios nos ha regalado el privilegio de abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. El comentario de este día 15 de marzo de 2018 está basado en Lucas capítulo 5. La historia de la pesca milagrosa se presenta cuando Jesús está formando su equipo de trabajo, es decir, está llamando a sus discípulos alrededor del mar de Galilea y nos enseña ciertos principios de discipulado que sin lugar a duda trascenderían las épocas. Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El lago de Genesaret es el mismo mar de Galilea. Mateo 4:18 presenta la misma historia, dando referencia al mismo lugar. Si hacemos un análisis narrativo, la expresión "el gentío se agolpaba" quiere decir que la gente no quería perderse la enseñanza, el mensaje y las palabras de Jesús. Hoy día vemos la misma necesidad del mensaje de Dios para las sociedades posmodernas, materialistas, seculares, que ciertamente se agolpan, pero por cosas vanas tales como las modas y las tecnologías. Esta es una de las razones por las cuales el Evangelio es más próspero en zonas marginadas que en zonas más prolíferas donde el materialismo, secularismo y todos los ismos han cautivado a las multitudes posmodernas. Lo interesante de la escena es que después de predicar a las multitudes, Jesús a la par tiene muchas lecciones que compartir con su cuerpo de discípulos. El maestro debía formar una casta de predicadores que continuarían la labor de la predicación del reino de Dios. De paso, aparentemente Jesús fracasó en la formación de sus discípulos, ya que al final de su historia terrenal todos huyeron. Sin embargo, después del derramamiento del Espíritu Santo, estos caballeros sin maestros fueron capaces de trastornar al mundo con la locura de la predicación. Hermosa verdad que nos anima a buscar con denuedo la unción del Espíritu Santo día a día. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad las redes para pescar. Pedro le presenta razones por las cuales no hacerlo. Sin embargo, la expresión "en tu palabra echaremos la red" muestra obediencia a la voz del Maestro. Hoy por hoy, estamos tentados a practicar un cristianismo o un adventismo que obedezca a nuestros puntos de vista, nuestros gustos y nuestra cultura. Sin embargo, aquí podemos tomar nuestra primera lección. Para que los milagros de Dios se cumplan en mi vida, en la iglesia, el cumplimiento de la misión depende de nuestra capacidad de obedecer lo que Dios dice en su palabra. En nuestra sociedad moderna, la razón está ocupando el lugar de la revelación. Hoy más que nunca se están cuestionando los principios de la palabra de Dios. Hay muchas personas que piensan que la iglesia es como una comida de buffet de domingo. Tomo lo que me gusta y lo que no me gusta lo desecho, simplemente porque no armoniza con la forma de pensar. Nuestro crecimiento espiritual depende de nuestra capacidad de obedecer la palabra de Dios. Podría haber razones negativas de la realidad por las cuales no obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, aquí radica el éxito en la obra de Dios, no solo para el cumplimiento de la misión, sino para el beneficio de nuestras propias vidas. Obedecer su palabra y en su nombre lanzar planes que traigan honra al Señor y su obra. La historia sigue diciendo que al obedecer la palabra, Jesús obra el milagro y comenzaron a dar señales porque las barcas estaban colapsando. Según la pesca del siglo I, se dice que cuando se pescaba en aguas profundas, los pescadores de dos barcas trabajaban en equipo. Primero extendían la red entre ambas barcas y luego remaban con todas sus fuerzas en direcciones opuestas hasta cerrar un círculo. De esta forma, podían atrapar bancos enteros de peces en su interior. Las redes, por lo general de unos 30 metros de largo y 2,5 de ancho, se mantenían verticales con boyas en el extremo superior y pesos en el extremo inferior. Los pescadores recogían las redes tirando de las cuerdas de la parte inferior y vaciaban su captura en las barcas. Así pasaban las horas, echando y recogiendo las redes una y otra vez. El versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro se postró ante Jesús y dijo: apártate de mí, que soy pecador. Pedro reconoce su condición pecaminosa y la autoridad de Jesús. Estas palabras hacen eco con las palabras inspiradas: bástate en mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Cuando se reconoce la autoridad de Dios y nuestra condición frágil,
entonces el esfuerzo humano y el poder divino logran obrar poderosamente en favor de la obra del Señor. Así que, por causa del milagro, hay admiración reverente de todos los asociados de Pedro, como Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. En el versículo 10 se dice: Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. La labor de la pesca, según lo relata el contexto histórico, nos indica que era una labor de mucha tensión, largas horas de trabajo y en ocasiones pocos resultados. Jesús presenta a través de esta historia el agotamiento de la pesca de peces comparándola a la obra de la predicación y del evangelismo. En ocasiones, la obra de la evangelización es una tarea de mucha ética, persistencia, dedicación y a veces con pocos resultados. Y aquí podemos tomar nuestra segunda lección. La misión de Dios, es decir, la predicación de su palabra, requiere dedicación, esfuerzo y ética de parte de los verdaderos seguidores de Dios. Pescar a hombres y mujeres es lo opuesto de atrapar peces. El pescado tiene que ser capturado, muerto, cocinado y comido. Las personas tienen que ser convencidas de pecado, obra que solo puede realizar el Espíritu Santo al estar las personas en contacto con la palabra de Dios, para apartarse de un camino hacia la muerte eterna y entonces puedan tener vida eterna. Bien lo dijo Pablo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La obra de la evangelización siempre ha avanzado en medio de la oposición, la adversidad y el sacrificio. En ocasiones, como discípulos modernos, olvidamos la historia de la evangelización en donde estos principios eran una evidencia notable. Así que, mis queridos amigos, hermanos, colaboradores de la obra de Dios, un día escuché a un evangelista decir: cuando pruebes todos los métodos para predicar, plantar iglesias, evangelizar y fracases, prueba el método de Cristo y verás que sí funciona. Seamos fieles a la palabra de Dios. Podemos hacer las cosas de manera diferente, innovadora según la época que nos toca vivir, pero nunca perder los principios de la palabra de Dios para la predicación del Evangelio. Definitivamente que estamos viviendo en una generación bastante desafiante y se necesita recursos, trabajo en equipo, sacrificio, pasión por la predicación del Evangelio. Segundo, la misión de Cristo requiere verdaderos colaboradores, ya sea a través de los recursos, talentos o tiempo. Si no estás activamente participando, no te consideres un discípulo de Cristo. Así como Jesús transitó un camino sinuoso hacia la cruz, los verdaderos discípulos transitan un camino sinuoso. No es fácil, nunca ha sido fácil. Sin embargo, siempre ha valido la pena. Es mi deseo y oración que Dios nos dé salud, nos capacite, nos ayude a aprender a obedecer su palabra y entonces reconocer a través de nuestras vidas cómo Dios obra milagros en favor de su causa y para edificación de nuestras vidas. Que siempre recordemos que la moneda que corre en el cielo son los milagros y que somos colaboradores de Dios, que cada día recibamos el bautismo del Espíritu Santo que nos capacite para cumplir la misión, darle la honra a Dios y transitar con humildad y sencillez, no olvidando que nuestra participación y actitud contribuyen ciertamente. Dios no depende de nosotros, pero sí cuenta con nosotros. Que el Señor te bendiga. Agradecemos al pastor Venancio de Dios Morales por compartir esta reflexión y quien es docente de la Escuela de Teología en la Universidad de Navojoa, Sonora, México. Este programa Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.